Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo está esa familia? ¿Están animados? ¿Están desanimados? ¿Cómo están? Ustedes saben que en la Biblia vemos ejemplos de hombres y mujeres realmente valientes, ¿sí? Que dice que se cayeron, pero se levantaron, ¿sí? Se desanimaron, pero se levantaron. Y no es que cayeron y se quedaron así aplanados y se acabó. No, 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 no. Pasó una planadora por encima, como el caso de Pablo, que ya lo vamos a ver. Y hermanos, se levantaron y siguieron el camino trazado por el Señor. Eso quiere Yeshua, hermano. Así que no te desanimes, mi hermanito y hermanita. Levántate y resplandece, como quiere el Señor. Hermanos, el tema de hoy es no te desanimes, levántate. Ese es el título, ¿sí? ¿Recordás, hermano, la última vez que te sentiste desanimado? Decaído, incomprendido, impotente tal vez. Entonces te preguntaste, ¿qué es lo que pasa? Tal vez te sentiste un poco excluido, maltratado, ¿no? O tal vez te sentiste desesperanzado, sin esperanzas. Y ahí esto es un poco grave el asunto, ¿no? Porque tal vez tuviste un golpe muy fuerte, tal vez alguien de tu familia se fue con el Señor, una pérdida de un ser querido, ¿no? Tal vez puede ser, claro. Seguramente en algún momento nos hemos sentido desanimados, claro que sí. Algunos solo quieren darse por vencidos y quieren alejarse y culpan a alguien y culpan a este, al otro, y al final terminan dándole la culpa al Señor, a Dios, y se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? A veces hay personas que lo afecta tanto al sentirse así, hermanos, que se preguntan si vale la pena vivir. Y ahí estamos mal, hermanos, porque de esta situación donde no quieren saber más nada, que dicen que no vale la pena vivir, de ahí a la depresión hay un paso muy chiquito. Y ahí una vez que estemos en la depresión, ahí te quiero ver, hermano, hermana, ¿sí? Ahora, ¿por qué puedes llegar a desanimarte? ¿Por tus finanzas? ¿Por tu matrimonio? ¿Por tu salud? ¿Por tu trabajo? ¿No? ¿Porque no te gusta o porque te pagan poco? No sé. Hay muchas maneras en las que te sentirás desanimado, ¿sí? Sería muy larga la lista. Tal vez la última vez que te sentiste así no va a ser la última. Por supuesto que no. Ese desánimo puede ser un mal pensamiento, ¿m? Y a veces se transforma en desesperación, en impotencia, en estrés. Pero de eso vamos a hablar, hermanos. Vamos a hablar hoy, hermanos, y como les dije al principio, el título, desanimados pero no derrotados. Desanimados pero no desamparados, ¿sí? Hechos 14 comenta esto, pero antes les quiero hacer un breve comentario. Pablo y Bernabé habían estado predicando en Listra, una localidad de aquel lugar, y allí había un hombre cojo que jamás había podido caminar. Al verlo, Pablo le dijo, levántate, ponte derecho sobre tus pies. Él se levantó y caminó, hermanos, cosa que nunca había hecho en su vida. Por supuesto, fue un revuelo, pero terrible, terrible. Todos se emocionaron al ver tal milagro frente de ellos. Y dijeron, la gente que estaba allí, dioses, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido del cielo y están con nosotros. O sea, trataron de endiosar a Pablo y a Bernabé. Por eso en el verso 12 dice, llamaron a Pablo Mercurio. El dios Mercurio era Pablo, ¿sí? Porque era el que llevaba la palabra. Y trajeron sacrificio y querían convertir a estos hombres en dioses. Y a Bernabé lo llamaron Júpiter. Y lo único que hicieron fue actuar por encima de lo que decía la palabra del Señor. Pablo y Bernabé, hermanos, pasaron un tiempo muy difícil en esta ocasión, lidiando con esto
que se corrió la voz porque estaban predicando el Evangelio, llevando las nuevas de salvación, y los judíos se le vinieron al humo, se le vinieron como las moscas al dulce. Y el verso 18, fíjense lo que dice, mi hermano, la palabra del Señor. Y diciendo estas cosas fue muy difícil impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo tiraron, lo dejaron, pensaron que estaba muerto. Se fueron los judíos y los discípulos lo rodearon al cuerpo de Pablo. Inmediatamente, mi hermano, Pablo se levantó, obra del Señor únicamente, ¿no? Y entró en la ciudad, así como estaba, todo golpeado, todo ensangrentado. Me imagino la condición de Pablo, ¿no? Entró en la ciudad, fíjense, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, otra localidad. Y después de anunciar el evangelio en esa ciudad, dice la palabra del Señor, y de hacer muchos discípulos. Increíble, increíble. Pablo, todo roto como estaba, había hecho un montón de discípulos y volvieron a Listra, dice la palabra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecieran en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La tenía bien clarita Pablo, ¿no? Piensen, hermanos, lo que le pasó al apóstol Pablo, terrible. Pero ahí estaba, en la brecha junto a Bernabé, siendo obedientes a Dios, predicando el evangelio, trayendo sanidad a ese hombre. ¿Y qué pasa? Y lo apedrean. Ahora pensemos un poco, mi hermano querido. Apedrear a alguien para matarlo significa que le arrojaron piedras, no le tiraron capullos de algodón, eran piedras, hasta que pensaron que lo habían matado. Y quisiera darles, hermanos, las características que permitieron a Pablo levantarse para que puedas aplicarlas a tu vida y a la mía, a tus propias circunstancias, según lo que estés pasando en tu vida. Así que presta atención, mi hermanito y hermanita. ¿Cómo recuperar el ánimo? Porque Pablo no se quedó desanimado por mucho tiempo. Estuvo allí tendido en el suelo, habrá estado inconsciente, pero al toque se levantó. Cuando apedrearon a Esteban, lo mataron, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando apedrearon a Pablo, pretendían matarlo, porque él estaba desanimado. Claro, esos minutos, ese tiempo que estuvo allí, se habrá desanimado. Pero no se quedó ahí, mi hermano. Cuando una persona se desanima, casi siempre le echa la culpa a alguien, y especialmente a Dios. Pero eso no fue lo que hizo Pablo. Vemos las características que ayudaron a levantarse a Pablo, ¿sí? Primera característica, la conversión de Pablo. Hermano, pensá en tu conversión. Yo pienso en mi conversión. Él nunca olvidaría ese día que se sintió desanimado cuando quedó ciego por Yeshua. ¿Saben qué, mis hermanos? En esta época, Pablo, que se llamaba Saulo antes de su conversión, se dedicaba a perseguir a los cristianos. Y en este momento iba a la localidad de Damasco en su caballo con un montón de gente y llevaba los edictos del rey donde lo autorizaban a tomar preso a los cristianos y a encerrarlos y aquel que se resistía le pegaba un montón de azotes y si se seguía resistiendo hasta tenía autorización para matarlos, hermanos. Y dice el capítulo 9 de Hechos, y cayendo en tierra, porque el Señor lo paró en seco, lo hizo caer de su caballo, lo hizo golpear contra el piso, lo puso ciego. Y fíjense, cayendo en tierra, dice el versículo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Yeshua, a quien
tú persigues. Yo soy Yeshua. Pablo nunca se olvidó este momento. Su conversión fue una expresión inolvidable, hermanos, como la tuya, como la mía, en la cual el Señor le habló y lo salvó y le dijo dónde debía ir, le dijo con quién debía de hablar y lo que pasaría en su vida de ahora en más. Por supuesto, su ceguera se fue de inmediato y de inmediato salió a predicar el Evangelio, a dar las buenas nuevas de salvación. Hermanos, pensemos esto. Cuando estamos desanimados, una de las primeras cosas que debemos pensar es que Yeshua nos salvó, con todo lo que eso implica. Hermanos, nos salvó, nos dio vida eterna, nos dio vida abundante, nos dio la entrada al cielo, nos hizo sus hijos, nos hizo nuevas criaturas. Hermanos, nos dio el Espíritu Santo. ¿Cómo no acordarnos de todo eso? ¿Y Él nos sacó para que estemos desanimados? No. Él nos sacó para que estemos fuertes y animados. Nos salvó para que siguiéramos adelante, para que siguiéramos avanzando, para que siguiéramos ganando terreno en eso de predicar, llevar el Evangelio a las personas. No importa lo que estemos atravesando en la vida. Pablo pudo haber dicho: Señor, si en realidad me amaste y me salvaste, ¿por qué permitiste que me apedrearan? O casi muero. Pero recordó la experiencia, mi hermano, de salvación que tuvo, donde Yeshua le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos de ustedes recuerdan, hermano mío, el día que fueron salvos? En ese momento empezamos con Él. Gloria al Señor. En ese momento tú y mis pecados fueron perdonados. En ese momento fue escrito nuestro nombre en el libro de la vida. En ese momento nos convertimos al Hijo de Dios, en hijos de Dios. Y no importa lo que enfrentes en la vida, no importa lo que pase, debemos recordar de inmediato que somos salvos por la gracia del Señor y alabaremos a Dios pase lo que pase. Él nos rescató de la condenación, nos rescató de la muerte eterna. Escuchá, cuando vos alabamos a Dios, el desánimo no puede continuar. No son congruentes el alabar al Señor y estar desanimado. Mi hermano, Dios nos permitirá animarnos para que le alabemos, ¿sí? O sea, lo primero que le ayudó a Pablo a levantarse de esa tremenda paliza que le habían dado con piedras fue su experiencia de salvación. Hermanos, cualquier dificultad, grande, chica, que tengas, acordate de dónde te sacó el Señor. Acordate lo que hizo el Señor en tu vida, ¿sí? Segunda cosa, la convicción de Pablo. En Filipenses 1:17 dice la palabra del Señor: estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y dice el verso 15: algunos a la verdad predican a Yeshua por convicción y contiendas, pero otros por buena voluntad y amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, decía Pablo. Lo que le animó a Pablo fue eso. Él conocía su propósito en la vida, mi hermano. Por eso se levantó. Él sabía que había sido víctima de una lapidación, pero también sabía, mi hermano, que había sido puesto para la predicación del Evangelio y llevar salvación. Él pudo haber dicho: no soporto más, pero se acordó de Yeshua, que lo había puesto ahí. Lo había elegido, mi hermano, como te eligió a vos y me eligió a mí. Tenía un propósito como tenés vos y como tengo yo. Un sentido de dirección que era predicar el Evangelio. En Filipenses
capítulo 4, verso 11, dice la palabra: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice Pablo. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nos desanimamos, no debemos quedarnos así. Somos hijos del gran rey. Recordá, hermano, fuiste llamado por Dios. Fuiste escogido, fuiste salvado, o fuimos salvados, claro. Se nos ha dado la convicción que nuestra vida debe representar la vida de Yeshua. Vos tenés un testimonio para dar, hermano mío, hermana mía. Y las cosas que atravesamos, que nos hacen daño y nos causan dolor, sufrimiento, rechazo, etc., Dios está usando todo eso para prepararnos y dar respuesta a otros que están pasando por la misma situación. Pablo tenía una convicción, lo que lo levantó fue eso, que Dios lo había puesto para la predicación y tenía un propósito en permitir que eso suceda en su vida. Tenía que salvar almas. Hermanos, ese es el propósito. No podemos, hermanos, quedarnos panchos, desanimados en el suelo, total, no importa. No. Tercera característica que podés tomarla para vos, hermanos, la confianza que tenía Pablo, es la confianza que podés tener vos y tengo yo. Sabía que el Dios Todopoderoso lo había escogido. Y allí en Romanos 8:35 dice la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Yeshua? ¿Acaso tribulación? ¿Acaso angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Podrían estas cosas separarlo de Yeshua? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Y por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada que pudiera imaginarme, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Yeshua nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Levántate, hermano, levántate, hermana. En el Señor podés. En el Señor podés, porque Él tiene tendida su mano, así que tendé la tuya y agárrate de Él. Cuando vos, yo, nos desanimamos por cualquier razón, hermanos, ¿en base a qué nos levantamos cuando estamos desanimados? Nos levantamos en base al hecho que fuimos convertidos, en base al hecho de tener convicción, en base a la confianza que Dios ha puesto en nosotros. No importa lo que pase, nada puede separarnos del amor de Dios. Pablo tenía un sentido de confianza y seguridad inigualable, mi hermano. ¿De qué pasará lo que... Perdón. ¿De qué pasará lo que pasará? Él se levantaba. Él no importaba lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Él tenía en mente que tenía que predicar la palabra del Señor. Eso lo levantó. Hermano, te pregunto, hermana, ¿qué haces cuando te desanimas? ¿Te lamentás? ¿Te quejás? ¿Gritás? ¿Culpás a alguien? ¿Dudás de Dios? ¿Culpás a Dios? Tenés el mismo derecho que tenía el apóstol Pablo de entusiasmarse y levantarse ante lo que enfrentes en la vida, sea lo que sea, ¿sí? ¿Acaso Dios no te ha puesto para predicar el evangelio? Vean esto, ¿acaso no te ha salvado? Sí, claro. ¿Y cuándo te salvó? ¿Para qué lo hizo?
para que anduvieses, dice la palabra, en una relación con Yeshua, a fin de que cualquiera que te conozca a Yeshua. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, vos tenés un propósito específico en tu vida para lo cual fuiste salvo. Aparte de ir al cielo, por supuesto, tenés un propósito específico que cumplir, reflejar a Yeshua en tu vida. ¿Dónde? En tu hogar, en tu trabajo, en tu forma de vivir, en tu testimonio, en todo lo que haces, hermano, hermana. Así que nos levantamos en base a quienes somos. Nos levantamos en base a lo que hizo el Señor por nosotros. Y nos levantamos en base a nuestra confianza en que aquel que habló la verdad nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, cualquier cosa que atravesamos en la vida, lo atravesamos con Él, no sin Él. Con Él, mi hermano. Así que si vos te desanimás, hermano querido, hermana querida, no significa que no sea cristiano. No. Significa que como creyente nos desanimamos y al toque nos volvemos a levantar sobre la base sólida de las promesas de nuestro Señor. No sin el Señor, no. Nos levantamos en el Señor esperando mejorar la próxima vez. ¿Cómo están, hermanos? ¿Hay desánimo? ¿Estás animado? Si estás animado, ¿en qué se basa ese ánimo? Miren, hay personas que dicen que tener un buen matrimonio puede animarlos, que tener un dinero guardado por allí puede animarlos, que tener un buen auto los puede animar, que tener una linda casa puede animarlo, que tener muchos amigos, buena ropa, tal vez los puede animar. Pero sinceramente, francamente, hermanos, hermanas, todas estas cosas no pueden ser la base de nuestro ánimo. ¿Por qué? Porque carecen de fundamento sólido, porque carecen de fundamento bíblico, porque carecen de fundamento espiritual. Además, hay personas que viven como el demonio y tienen todas esas cosas que mencionamos. Pero, a la hora de los bifes, a la hora de enfrentar el sufrimiento, el dolor, las heridas, la muerte, ellos no tienen de dónde aferrarse. Así que nuestra motivación para levantarnos es ¿quién vive en nosotros? Yeshua. ¿Quién es capaz de ayudarnos a superar todas las dificultades? Yeshua. Y no solo es la convicción y la confianza, sino la valentía como Pablo. Y esta es una cuarta cosa. Se necesita valentía, hermano, para superar las dificultades, las penas. Y veamos la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 5, verso 5 dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Arras quiere decir garantía, la garantía del Espíritu. Escucha esto, hermanos. El Espíritu Santo vino como una garantía para vos y para mí. La garantía que siempre está con vos, la garantía que Él te dará para tener el poder y para vencer, la garantía que nos da dirección a nuestras vidas. Él nos dio el Espíritu Santo como una garantía. Así viviremos siempre confiados, hermanos. ¿Cuál es la base de nuestra valentía? Es la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, que tiene todo el poder de la deidad en él, ¿sí? Él dijo que estuviéramos siempre confiados, que tengamos valentía. Pero ¿quién nos da esa valentía? La presencia del Espíritu Santo que mora en mí y en vos. Hermanos, así que ¿te consideras una persona valiente? Debemos vivir en base a la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos anima en cada situación de la vida. ¿Cómo pudo levantarse Pablo?
pudo levantarse en base a la valentía que Dios le había dado, y en él moraba el Espíritu Santo de Dios. Y en este pasaje dice que debemos vivir conscientes de esa valentía. Mi hermano, otra causa más. Pienso que una de las cosas que también lo levantó a Pablo y que también lo tenés que tener en cuenta vos si estás desanimado, fue su compromiso. Se comprometió con Yeshua. Dice Romanos 1:14, a los griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto anunciaré el evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que crea, al judío primeramente y también al griego. Así que lo motivó a levantarse su compromiso con el Señor. Tenedlo en cuenta, mi hermano. Escuchen, él dijo, soy deudor para hacer llegar el evangelio a todas las personas que pueda. Eso lo levantó, eso lo motivó, hermanos, aunque estuviera hecho percha, ¿sí? Y si observamos las cosas que levantaron a Pablo, cuando tenía muchas razones para quedarse desanimado y decirle al Señor, basta, ya es bastante, buscate a otro que siga este trabajo. Hermano, no, eso no hizo Pablo. Piensa en tu propia vida. ¿Qué te desanima? Y luego piensa en lo que tienes para salir del desánimo. Tenés tu conversión, hermano, como vimos recién. Tenés tu convicción en el Señor. Tenés tu confianza en el Señor. Tenés tu valentía que te da el Espíritu Santo. Y tenés tu compromiso con el Señor de llevar una vida piadosa. Estas son razones para motivarte, para no quedarte desanimado, mi hermano. Cada vez que te desanimes, hacete esta pregunta. ¿Qué fue lo que te desanimó? ¿Cuánto hace que estás desanimado? Si hace mucho, apúrate, dale, levántate, porque estar mucho tiempo no es bueno. No tengo que quedarme desanimado, tenés que decir. Tenemos el mismo espíritu que estuvo en Pablo cuando se levantó ensangrentado, roto. ¿Hay excusas? Por ejemplo, si vos decís, pero yo perdí el trabajo, y empezás a culpar a uno y a otro, y solo decirle al Señor, Señor, estoy dispuesto a trabajar, estoy dispuesto a hacer lo que me digas, estoy confiando en ti para cumplir tus propósitos y tu plan para mi vida. Si haces así en esta situación, cualquier cosa que te desanime no podrá vencerte, hermano mío, porque vas a responder como respondió Pablo. Él pudo quedarse allí moribundo, él pudo haber dicho ya no más, o pudo haber hecho lo que hizo, levantarse y perseverar en lo que estaba haciendo. Hermanos, no te quedes, hermano, hermana, en la posición que la perilla te dice desanimado. Correr la perilla y ponerla en el animado, ¿sí? Accionar la perilla, sacalo de desanimado, correla y ponela en animado. Tenés el mismo Espíritu Santo que te ayudará a levantarte y seguir adelante con lo que Dios quiere que hagas. No te des por vencido. Levántate, no con tus fuerzas, no, sino con las del Espíritu Santo. Y los que son padres de familia dejarán un ejemplo a sus hijos y también a otros cristianos que están débiles. Sé ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede hacer en una persona. Acudamos a Él, al Señor y a nadie más. Hermanito querido, amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor los guarde en esta semana y hermanos, a no estar desanimados. Busquen del Señor, piensen en estos puntos que estuvimos viendo y levántate, mi hermano, que el Señor te necesita. Shalom, hermano.